Rock and Roll ya presentamos a la cuarta invitada del día de hoy, que es Silvina López Charde, que es psicóloga deportiva. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por venir al programa. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, sos también la psicóloga deportiva de la Dirección de Deportes de Luján, y también estás un poco con lo que es discapacidad. Exactamente. Actualmente, dentro de lo que es la Municipalidad de Luján, me desempeño en el área en la subdirección de discapacidad, que depende de la de Secretaría de Desarrollo Humano, y dentro de esa secretaría hay otras direcciones que también está la dirección de deportes. ¿Y cómo está el trabajo de psicólogo deportivo desde que empezó la pandemia? ¿Tiene más trabajos, tiene más consultas con el deporte? Porque los deportistas de tener mucha actividad, de repente se le paró todo y ahí empiezan a jugar un montón de cosas. No sé vos cómo viste los deportistas en la pandemia, cuando el momento más duro, por ejemplo. Y el encierro, o sea, cuando fue el confinamiento, el encierro, sí es real, hubo muchísimas, se trató, digamos, ¿no? Esto es así, o sea, muchas veces el contexto hace que uno tenga que prepararse y que adaptarse, que readaptarse y tratar de ser flexibles a pesar de las situaciones, ¿no? Y por lo general, bueno, un deportista de alto rendimiento que requiere de un desgaste, de un desgaste en cuanto al ritmo que tienen de entrenamientos y demás, al no tenerlos, bueno. Ellos están acostumbrados de siempre tener competencia y de repente se quedan sin nada. La competencia es la clave. De hecho, muchas veces cuando se habla de los retiros deportivos, cuando uno prepara a un deportista para esa situación, tiene que ver justamente con que, bueno, con que se termina la competencia en sí, digamos, sí. Ya no es ni la copa ni la medalla, sino el competir, la adrenalina, todo lo que genera toda esa preparación. Y cuando se trata un deportista, se trata todo, qué problema está teniendo, qué quiere lograr, ¿es como el trabajo es integral o cómo te manejas vos? Sí, yo siempre apunto a la integralidad, o sea, lo que siempre marcan, si bien la especialización en deporte es un posgrado, ¿sí?, que se realiza luego de que vos te recibiste de psicólogo. Hay una materia dentro de la Universidad de Buenos Aires, que es Psicología aplicada al deporte, que entra dentro de lo que es una materia del programa de la formación profesional, digamos. Entonces, podés optar por hacerlo, no es optativa. Yo la hice en su momento, me súper interesó el campo, pero bueno, era muy nuevito en el 2008, o sea, recién estaban, si bien haber una disciplina que se estaba haciendo visible, pero hoy por hoy yo creo que hay como un auge. Porque cuando hay un cuerpo técnico, escuchás que hay un psicólogo. Sí, no en todos lados. Ahora sí. Ahora un poquito sí. Más este último tiempo. Sí, este último tiempo, o sea, hubo, por ejemplo, ejemplos muy claros como, bueno, el caso de River Plate, que en su momento mencionaban a Sandra, que Sandra es médica, hay un psicólogo que es Pablo Nigro, que trabaja, digamos, dentro del cuerpo técnico. Y creo que que llegó Gallardo, creo que la pusieron. Exactamente. Ella lo que hace es, hacen todo un entrenamiento neurocognitivo en relación a, por ejemplo, a medir los tiempos de reacción, ¿sí? O sea, toda la preparación que tiene un jugador de fútbol por fuera sin el estímulo, que el estímulo no sea la pelota de fútbol, sino que sean otros estímulos para justamente agilizar los focos de atención, de concentración. Y por ahí la diferencia que se marca es ella mide y toma los tiempos, y después el psicólogo lo que hace es analizar el proceso de por qué tal vez en una medición el jugador rindió de una determinada manera o sacó otro puntaje o lo que fuera, digamos. Se trabaja también siempre de manera interdisciplinaria en ese punto. ¿Y cómo se el acompañamiento con la dirección de deporte de la municipalidad? ¿Ustedes van a visitar instituciones, van los deportistas a hacer consultas? ¿Cómo es el trabajo? Bien, es algo que te digo, como es un caminito que estoy abriendo, ¿sí? Porque yo venía de trabajar hace 10 años en atención primaria de salud, que es en los diferentes centros, en los diferentes barrios, siempre de la mano y trabajando con médicas, médicos, trabajadoras sociales, que son esenciales para la territorialidad, y aprendí muchísimo de ellos. O sea, con ellos hicimos el posgrado, que fue de médicos comunitarios, y a partir de ahí, bueno, esto se empieza a abrir. Y el deporte, más allá de lo competitivo, también
tiene su componente, su pata social. Sí, sí. Entonces, Y más en los barrios. y más en los barrios. Y que vos ya venías de la salita, ya entendías un poco. Sí, exactamente. Ya venía bastante fobiada en ese punto. Así que, y siempre me gustó. Entonces, y toda la pata de lo que es la promoción de la salud, la prevención, me parece que es fundamental. Para ganar, para poder, qué sé yo, llegar con mejor calidad de vida, ¿no? Como uno va a planificar en algún punto o puede de alguna manera u otra lograr otro tipo de accesos y otro tipo de aperturas y posibilidades para las personas. Entonces, cuando termino el posgrado en psicología deportiva, dije, bueno, quiero ver cómo me empiezo a insertar, porque muchas veces hay ciertas resistencias, ¿no? Dice, uy, ahí viene el psicólogo, viene la psicóloga y me van a... Es la típica. Ya es la típica como que pesa, ya viene psicólogo, no tengo ganas. Uy, ¿qué sos psicólogo? Sí, como si fuera fácil, digamos, ¿no? Es un trabajo sumamente complejo, lo que es la escucha, y en el deporte se hace muchísima hincapié en lo que es la observación. La observación permanente, que muchas veces preguntan, ¿no? ¿Y qué está haciendo el psicólogo? Que no, viste, el no hacer nada, que no, estás observando, y de ahí se sacan, es maravilloso. Igual así, psicólogo lo que más tienes que hacer es observar, porque por ejemplo, vos tenés que verlo todo para después darle decirle cómo está, cómo mejoró o en qué puede mejorar. Muchas veces las mejoras en cuanto a lo que es el rendimiento... Igual, obviamente que cada persona elige si lo quiere cambiar o no. Eso es fundamental. Si no, viste, si no hay posibilidad. En relación a lo que me decías recién, en cuanto a lo que es la mejora o no, muchas veces eso es el rol o del técnico en el caso de fútbol o el ayudante de campo, digamos. Los psicólogos en este punto lo que ayudamos es a articular muchas veces el tema de lo que es la comunicación. Obviamente que podemos, dentro de lo que es nuestro área, si hacemos una evaluación psicodeportológica que consta de diferentes tipos de test, depende de lo que quieras evaluar, ya sea motivación, autoconfianza, son las variables, ¿no? Y también, por ejemplo, si un jugador tiene un problema con el técnico, lo puede consultar con vos, ¿cómo puedes llevarlo para que esté una buena relación o lo que sea? Exactamente, o sea, bueno, eso es clave. Muchas veces la relación entre técnicos y jugadores no es de la mejor, o muchas veces no saben cómo enfrentar. Y más si son adolescentes, capaz a veces. No te creas. ¿O no? Los adultos a veces vienen con otro tipo de prejuicios, vienen con otro tipo también de formación, digo, ¿no? El fútbol ha ido evolucionando muchísimo a lo largo de este tiempo y creo que hoy día se hace mucho hincapié en la formación de los técnicos. Si bien, a ver, tenemos un largo recorrido por andar, o sea, a ver, hoy tenemos, qué sé yo, escuelas como que están dentro de ASIFO y que por ahí muchos de los técnicos son papás, son voluntarios y a veces toda la parte pedagógica no está. O sea, por ejemplo, puntualmente dentro del municipio estoy yendo a algunas escuelitas que me están pidiendo para hacer algún asesoramiento, alguna charla puntual con los chicos, con papás y entrenadores. ¿Y cómo estás viendo eso cuando vas a las escuelitas? Y digamos, a ver, primero ya que presentarme que soy una psicóloga, o sea, genera a veces un poquito... Como ya dijiste al principio, que genera un poquito. Claro, ¿qué pasa acá? Que vino la psicóloga. Estoy haciendo algo mal, piensan. Entonces, lo primero que trato siempre de hacer hincapié es explicar el rol del psicólogo en el deporte, ¿sí? Porque justamente el contexto es otro. La mirada también tiene que ver con el rendimiento y con tratar de poder justamente empezar a dimensionar qué registro tengo de mi cuerpo, cómo pienso, y con qué siento. El deporte no serían las consultas que uno tiene personalmente, solamente es lo que más importa es el tema del deporte o también un poco y un poco. A ver, es una excelente pregunta porque es esto, uno no puede dividir, ¿no es cierto? Uno primero, antes que nada, es psicólogo, entonces tengo la parte clínica. Si, por ejemplo, ese deportista está en un momento de crisis y clínicamente puede estar atravesando algún tipo de brote psicótico, por ejemplo, ¿no? Que esto lo vemos por ahí más en la clínica, lo puedo diferenciar. Tengo herramientas para poder hacer una derivación. Ahora, si yo estoy como psicóloga dentro de un club y dentro de un cuerpo técnico, puedo detectar eso, pero ese tratamiento lo derivas y lo va a hacer otra persona. Ahora, ¿qué sucede? Esto sería lo ideal. Sí. Lo posible que es, uno está ahí e interviene, ¿se entiende? O sea, un poco también la idea de trabajar en la dirección de deportes es empezar a dar dentro de esta mirada integral
y dentro de lo que es el contexto deportivo, un poco también, yo al menos también lo pensé como un a priori, el seguir haciendo accesible la posibilidad de lo que es la salud mental. Muchas veces el estigma que genera, tengo que ir a un psicólogo, si bien ahora no tanto, pero está esto, ¿no? Me ha tocado en los centros de salud, de que por ahí, uy, no, me mandaron de tal lugar a la psicóloga, los jueces, o sea, la justicia, enseguida todo el psicólogo, como, bueno, claro, que no siempre resolvemos, de hecho nosotros no resolvemos, ayudamos a generar un espacio diferente y si la persona lo permite, generar una apertura y bueno, y brindarle claro, herramientas. Y esto era algo que te quería aclarar, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de un cuerpo técnico, vos tenés un jugador, una jugadora que tiene un conflicto con el entrenador y no sabe cómo decirlo, plantearle algo. Trabajamos en esto, pero brindamos la herramienta, ¿para qué? Para que sean autónomos. Y esto es fundamental, porque si no, se genera una especie de dependencia que no es justamente lo que queremos. O sea, el deportista, la deportista tiene que prescindir también en algún momento de que el psicólogo o la psicóloga esté ahí permanentemente. Entonces, se trabaja de una manera promocional, por ahí más psicoeducativa, y después se va trabajando con los tiempos, ¿no? Los tiempos, es decir, uno hace una intervención y a veces no se ve ya la situación. Por eso es cuando uno dice, bueno, a ver, vino la psicóloga, a ver, ¿qué mejoras? Bueno, yo noto de que sí, el solo hecho de estar presente, simplemente con la presencia, marca una diferencia, ¿sí? Y esto lo han dicho claro, grandes filósofos y psicólogos, ¿no? O sea, ya el hecho de la observación y de que haya alguien externo observando hace que se modifique la práctica. ¿Y ya te tocó algún caso complicado con el deporte o no? Sí, hay un montón. Complicaciones hay muchísimas. Siempre hay. Y más si empezás a rascar. Claro. Sí. A ver, ¿a qué te referís vos con complicado? No, casos capaz de deportistas que estamos bajoneados o no sé. Sí. No sé, en realidad la deportista, ¿qué grandes problemas tiene? Me imagino como primero puede estar bajoneado, tiene algún problema personal y también le afecta al deporte. Hay un montón de motivos. Sí, exactamente. Bueno, por lo general, el deportista de alto rendimiento, vamos a hacer una diferencia, ¿no? Una de las variables que muchas veces evaluamos es el tema de las presiones. ¿Sí? La presión... Y más para el alto rendimiento, sí, eso es... Empezamos a hacer una diferencia entre si esas presiones que se generan dentro del o el deportista son internas, porque hay algo que se genera en relación a cómo se plantea un objetivo, cómo se presiona, cómo trabaja para llegar a ese objetivo, y después están las presiones reales que se tiene del ambiente, ¿sí? O sea, si estamos hablando de alguien que está, qué sé yo, por competir en en una competencia que es muy importante, o sea, ahí automáticamente... Por ejemplo, el gran ejemplo que se me viene es que te preparas 4 años para un juego olímpico y capaz que si no haces bien, por ejemplo, de boxeo, de una pelea bien, ya que quedas afuera. Así que eso también es una preparación, porque tenés que preparar, saber que puedes ganar o que puedes perder, y tuviste 4 años preparándote. Ese también es un gran ejemplo. Exactamente. De hecho, pasa esto, ¿no? Es decir, toda esa preparación para después estar 5 minutos. O lo que dura la prueba, digamos, ¿no? Depende del deporte. Totalmente, sí. Y bueno, y todas las expectativas que se generan ahí. Por eso también es muy importante el trabajo interno en relación a fortalecer las capacidades y las herramientas con las cuales voy a contar al momento de la competencia, porque eso automáticamente vos lo que vas a generar es un fortalecimiento de la autoconfianza del o el deportista, y eso en algún punto lo responsabiliza en decir, estoy preparado, llegué hasta donde llegué con todas estas herramientas y puedo dar lo mejor de mí. El tema es que esa competencia sea interna, digamos, que no sea comparativa ni sea puesta en el afuera. Porque cuando eso se va para afuera, me empiezo a desresponsabilizar. Y ahí tenés que redireccionar. Claro. ¿Por qué? Porque siempre hay una excusa para decir, y no, hasta acá llegué porque esto, porque aquel tuvo la culpa, porque el juez, porque... No. Claro. ¿Y tuviste algún deportista que se consultó con vos y mejoró también? Sí. Sí. Qué bueno. Sí, tuvimos unos lindos trabajitos en relación a, por ejemplo, a ver...
La mejora tiene que ver, primero también con lo subjetivo, Sí. lo que siente, digamos, ¿no? Él o la deportista en relación a cómo va empezando a adquirir herramientas para que en su práctica deportiva empiece a sentir de una manera distinta. Porque no es simplemente tener una determinada técnica, voy, juego y me voy. Sino, cuando uno habla de esta mirada integral, también tiene que ver cómo percibimos, cómo integramos todos los sentidos al momento del juego, al momento de la competencia. Y es sumamente importante porque eso después es lo que te va a dar como disparador o digamos, o como alerta de decir, acá hay algo que no está bien, o esto se me fue un pensamiento negativo que, bueno, después trabajamos con lo que se llama la reestructuración cognitiva, que son todos los pensamientos negativos que frente a un error aparecen. Y eso genera una presión. Y si genera mucha presión, baja la autoconfianza. Si baja la autoconfianza, baja la motivación. Entonces está todo relacionado, está íntimamente relacionado. Y también te tocó trabajar en club, particularmente estuviste en un equipo de Giles y no me acuerdo si estuviste en alguno más. Sí, empecé trabajando en el frontón de Giles, acompañando... Esa es una gran institución por lo que se ve de afuera. Sí. En ese momento estaba como coordinador Juan Pablo Viteta. Y bueno, me llevó a trabajar con él en el año 2018. Ahí trabajamos. ¿Fue cuando esa sería tu primera experiencia como psicóloga deportiva? Fue un acercamiento, fue un acercamiento. Fue digamos, por experiencia. Yo ya venía con algo de formación desde la universidad y tenía algunas herramientas como para poder, bueno, en ese entonces yo había hecho un curso también con el Barça, virtual, y tenía también algunas herramientas desde ahí. Dije, bueno, y después en ese sentido soy bastante curiosa y dije, quiero formarme más, y me dije, bueno, decidí hacer el posgrado, que lo hice en APTA, en la Asociación de Psicología Argentina, bueno, acá del deporte, y bueno, fueron 2 años, pero nos agarró también la pandemia en el segundo año, así que fue bastante difícil. Decimos después, 2 años, pero la pandemia estuvo en el medio. Tal cual, y bueno, y la verdad que es una formación súper completa, o sea, tenés el primer año que haces la evaluación, te enseñan cómo evaluar a un deportista en una disciplina individual, y el segundo ya es toda la parte de equipos. La evaluación de equipos. Y bueno, y para eso me tuve que conseguir, ahí, después de ahí, estuve un tiempo, ya te digo, con pandemia en el medio, en Alem, con la primera, pero ahí no llegué a evaluarlos a todos los jugadores. Sí. ¿Que vos estuviste cuando estaba el Lobo Cordone? Totalmente, el señor Lobo Cordone. Coqui, Daniel Coqui como preparador físico y se me fue. Y eso, bueno. Por ejemplo, ahí en Alem lo pide el cuerpo técnico, lo pidieron los dirigentes. Los dirigentes. Ah, los dirigentes. Sí. Porque me parece, si no recuerdo mal, en la pandemia, no sé si vos estuviste cuando estaba la pandemia o cuando volvió el campeonato. Estuve un chiquitín antes de la pandemia. Yo habré arrancado en enero, enero del 2020. Claro. Y la pandemia, el encierro, se decretó en marzo. Claro, estuviste antes del inicio del torneo y justo vino la pandemia, porque después no tuvo buenos resultados, capaz que fue en ese... No, y después, sí, la realidad es que si bien es difícil tratar de no hacer hincapié en los resultados, siendo que el fútbol es sumamente resultadista y un montón de cosas. No, pero capaz que no ganan por muchos partidos y capaz que el ánimo no es el mejor y capaz que con eso se puede levantar, no sé, algo que pienso. En realidad se genera algo de esto, pero también hay que tratar de evitar generarlo. ¿Por qué? Porque a veces te puede tocar que pierden y uno acompaña igual, más allá del resultado, ¿no? Justamente por esto, para sostener esta postura no resultadista. Que en el fútbol es muy difícil. Sí, pero no es imposible. Claro, hay esperanzas todavía. Sí, me pasó puntualmente 2 situaciones, pero una que bueno, yo venían perdiendo y justo ese día había ido al club, estaban entrenando y a ver, ya te digo, yo por ahí con ellos trabajaba previo, o sea,
estábamos en el vestuario, escuchaba al director técnico para ver, obviamente, cómo es el mensaje, lo que podía dar a los jugadores. En la medida que podía, si había lugar, daba mi opinión. ¿Y vos vas a ver los entrenamientos y ver los partidos? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, es entrenamientos y competencias, claro. Siempre, sí. Y después, bueno, en relación a lo que podía observar, en relación a los entrenamientos, a veces llevaba alguna dinámica para la entrada en calor, que yo para trabajar cohesión de equipo, por ahí más desde el juego, para que ellos también se distiendan. Y la verdad que, ya que pudieran reírse o, por ejemplo, empezar a generar otro tipo de respuestas un poco más creativas. ¿Y eso después se le da devolución a los jugadores, a los dirigentes y el cuerpo técnico? Siempre. Siempre después de una dinámica se dice el para qué uno implementa esto. No vas a ver un resultado ya, sino que algunas situaciones después terminan siendo asociativas, en donde, bueno, cuando terminás de explicar el para qué hiciste esto, alguien puede decir, en el partido hicimos tal o cual cosa y se generó esta reacción. Claro. Y bueno, y de esa manera uno va poniendo en palabras cosas que por ahí, si no te tomás ese tiempo, no surgen en la práctica deportiva. Y también lo que tiene en particular el fútbol o algún deporte, que cuando asume un cuerpo técnico, muchos no eligen de psicólogo o muchos dicen, para que me contrates a mí tiene que haber un psicólogo. Exacto. Así que un poco el psicólogo está creciendo de esta nueva forma. Por ejemplo, el gran ejemplo es Gallardo, que en su segunda experiencia como técnico, porque ya estuvo en Uruguay, en su cuerpo técnico tenía que haber una psicóloga que era Sandra Rossi, que creo que es. Sandra, así que, y eso da un montón de... Y Pablo Nigro. Y Pablo Nigro, sí. Que da un montón de crecimiento también para el plantel. Exactamente. Sí, muchas veces pasa esto. A veces los psicólogos, si son contratados por la institución, por el club directamente, quedan. Pero si vienen como parte del cuerpo técnico, cuando el técnico se va también a quien llevaste. Claro. O sea, eso es un poco lo que... Y vos, más o menos, empezaste en 2008 como psicóloga deportivo. 18. Sí. Vos, como psicóloga, ¿qué expectativa tenés para el deporte o qué sueño tenés? ¿Que querés estar en algún club? ¿Qué es lo que vos esperás en el deporte? Yo quiero llegar a la selección de fútbol femenino. Puntualmente. Yo creo que es un auge. Tengo una formación muy fuerte en todo lo que es perspectiva de género. Que vendría re bien ese género, que también en el fútbol femenino, y también este último tiempo también hubo casos de entrenadores capaz que no se saben manejar con las chicas, y también hubo casos de abuso. Hay un poco de todo, y tener una psicóloga que sepa de género, que sea de discapacidad, que sepa un poco de todo, que creo que le viene bien. Gracias, Pedro, por favor. No, igual es lo integral así. Sí, es así, es un poco así. Estuve, como experiencia de fútbol femenino, estuve trabajando, digamos, cuando arranco a trabajar dentro de la dirección, en el 2020 se abre una banca abierta para proponer el tema de lo que es el trabajo de la violencia en el deporte. Leo Boto recién había asumidito, así que pobre, o sea, con un montón de cuestiones. Asumió y ya está. Sí, ya tenía un montón de cosas, pero la verdad es que tuve tuve muchísima apertura por parte del intendente, bueno, de Eva Rey en su momento la secretaria, que ahora asume como concejal, y de Gustavo Santillán, el director de deportes. O sea, cuando me presenté fui a decir, bueno, yo vengo con esta formación, tengo la especialización, y justo abren esta banca, entonces es como que vinieron con flecha y dijeron, esto está buenísimo. Es bueno. Sí, te animás, y bueno, claro. y ahí, a partir de ahí nos empezamos a juntar con los clubes, y cada uno manifestó una necesidad distinta. Yo hoy actualmente estoy mucho en contacto también con Martín Paul, que es el coordinador de rugby, de infantiles y juveniles. Y bueno, y estoy yendo, por ejemplo, los miércoles a observar los entrenamientos, y los sábados acompaño ahí en campo de juego. Así que todo lo que es la parte de competencias, y estuvimos haciendo distintas dinámicas con los distintos grupos de rugby, que me tuve que ayornar. La verdad que los entrenadores todos, la verdad que es un club que trabaja muy bien, de forma integral. Están haciendo también cursos, digamos, por otro lado, digamos, donde justamente los agrupan a los chicos, hablan sobre el tema del consumo problemático, hay un ida y vuelta. Los entrenadores en sí, cuando
y me ha pasado puntualmente con algunos grupos que si por ahí tienen alguna dificultad con un chico, enseguida es como, Silvina, ¿me das una mano con esto? ¿Viste? Y es genial, porque de esa manera, ¿viste? Una de las cosas que uno empieza a evitar es que el chico o la chica se vaya del deporte, porque muchas veces pasa esto, el abandono del deporte por alguna situación relacional o vincular, claro, no por el deporte en sí. Y se casan primero, dejan el deporte. Claro. Entonces, bueno, antes de que eso suceda, tratamos de articular. Y después, bueno, con Flandre estuve trabajando con Juan Gallo, que quedó, lo voy a decir públicamente, fue a competir un Panamericano en Colombia. Sí. Sí, quedó noveno de 22 competidores. Así que la verdad que... ¿Y él buscaba eso, entrar entre los primeros 10? Y estaba dentro, después, no sé, tendrás que entrevistarlo vos. No, ya estuvo. Ya estuvo. Bueno, pero ahora cuando vuelva, seguramente va a volver. Vas a ver, sí, tenés que volver a entrevistarlo a Juan, un genio. La verdad que trabajamos muy bien. Con él hicimos un trabajo muy minucioso, de testeo, de mediciones, la verdad que fue excelente. A mí me encantó como experiencia. Y además también acercarme a este deporte que yo no tenía conocimiento. Y el entrenador, la verdad, Mariano Moro, que es un genio también, súper accesible conmigo, que también para nosotros es un tema, porque si no tenés accesibilidad de parte del cuerpo técnico, de los entrenadores, de lo que fuera, no tenés que... Bueno, buenísimo, te agradezco por venir al programa. Seguramente vamos a seguir en comunicación para mostrar a la comunidad cómo es el psicólogo en el deporte. Para finalizar, no sé si vos querés agregar algo más, mandar un saludo de mi parte. Te agradezco por venir al programa. Bueno, muchas gracias, Pedro. Primero agradecerte a vos por haberme invitado, justamente por hacer visible esta práctica profesional, que creo que, bueno, ya te digo, quiero agradecer también públicamente, obviamente a Leonardo Boto, que fue quien en algún punto dio el ok, a Eva Rey, a Gustavo Santillán, que enseguida, digamos, se mostraron súper disponibles con la propuesta, con el proyecto. Y después, bueno, a los cuerpos técnicos de fútbol femenino, a Lelupo, a Raúl Solari, a Gastón Solari, que la verdad que he podido trabajar. Claro, sí, he podido trabajar muy bien con ellos, a Leo, a los dirigentes del club, lo mismo a los dirigentes del club Flandria por hacer el acceso con Juan, y bueno, y también a todo el club de rugby que me abrieron las puertas sin ningún inconveniente, y que bueno, tenemos mucho trabajo por hacer. Buenísimo, muchas gracias. Seguramente seguiremos en contacto para seguir hablando con la psicología en el deporte. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos.